Buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo para todos ustedes y pues agradeciendo también que se permitan un tiempo, un espacio para poder hablar sobre este tema, que conozcan sobre este tema. Sabemos ya han leído sobre el tema de cáncer, pero pues hay muchas cosas nuevas que salen, pero pues, obviamente el día de hoy vamos a hablar de una manera general sobre la cuestión del cáncer. También, pues bueno, que el día de ayer se celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama. Entonces, por eso es que hicimos el tema en este mes de octubre. Y pues bueno, también que aunque bueno, el cáncer de manera general se celebra el 4 de febrero, pero bueno, es un día especial por el cáncer de mama. Entonces vamos a hablar sobre este tema muy, muy importante. Vamos a la presentación. Déjenme compartir. Listo. Ya se logra ver bien, ¿verdad? Sí, ya lo vemos bien, Marco, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que es importante porque, pues bueno, es un tema que es de todos los días. Hay mucha gente que desgraciadamente, pues bueno, padece este tipo de enfermedad, que es una enfermedad crónica, y bueno, también mucha gente en el mundo fallece. Entonces vamos a ver algunos datos, vamos a ver información sobre esto. Y pues bueno, cómo Neolife nos ayuda a mejorar esta calidad de vida. Bueno, para empezar, pues bueno, el cáncer, pues es un término precisamente como definición se usa como para enfermedades en la cual las células en la cual las células normales se van a reproducir o se van a dividir de manera descontrolada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este tipo de enfermedades, las células no son normales, ¿sí? Empiezan a dividirse de una manera descontrolada y la cual, pues no paran. Se consideran que las células cancerígenas son vamos a decirle como inmortales, que si, pues bueno, si el ser vivo donde se están reproduciendo viviera mucho tiempo, pues estas células seguirían creciendo, ¿no? Seguirían dividiéndose. Entonces, esto es algo muy importante. El término de cáncer, pues bueno, se refiere precisamente al cangrejo, que pues bueno, debido a cómo se agarra en la forma de las piedras, de cómo se sujeta, por eso es que viene el término de cáncer. Y aquí vemos una representación pues ya más esquemática de cómo se divide una célula normal. Aquí, por ejemplo, podemos ver una célula normal, se divide, se va dividiendo conforme el tiempo, ¿sí? Y pues bueno, llega un momento que en esa división puede generarse algún daño celular que no se repara y pues bueno, generalmente esas células que tienen un daño celular, pues tienen una condición que se llama apoptosis, en la cual las células pues están programadas para morir cuando tienen algún daño, ¿sí? Esto es normal, esto pasa todo el tiempo en nuestro organismo. Hay células normales y generalmente puede haber algunas células que se puedan reproducir de manera anormal, pero pues bueno, el sistema inmunológico es también capaz de detectarlas y eliminarlas, ¿sí? Entonces, en cierta manera, pues todos tenemos células cancerígenas, tenemos células anormales. El problema es cuando estas células anormales, por algún factor, ¿sí? Pues no se muere, no se genera este tipo de suicidio celular o apoptosis, como nosotros le llamamos, ¿sí? En la parte médica. Y pues bueno, esta célula no se mueve y empieza a dividirse precisamente de una manera anormal, empieza a generar células hijas que también van a ser anormales. Entonces, estas células se reproducen de una manera rápida, ¿sí? De una manera, pues, innumerable, ¿no? Entonces, con el tiempo, estas células, ¿sí? Anormales forman lo que se llaman ya células cancerígenas. Y las células cancerígenas, al agruparse, pues van a generar una tumoración. En este caso, lo que nosotros le llamamos cáncer, ¿sí? Entonces, este cáncer genera un desorden, ¿sí? En el tejido a donde va a estar creciendo, donde va a estar desarrollando, ¿sí? Entonces, este tumor
pues bueno, es generalmente como muchas de las personas lo refieren cuando se detectan alguna tumoración en cualquier parte del cuerpo, pues en este caso, pues hay que identificar si esa tumoración es una cuestión de cáncer. Aunque bueno, también sabemos que hay tumores que no son cancerígenos, pero también generan un desorden, aunque son células, digamos, del mismo tipo, que no son anormales, pero existe un crecimiento acelerado también de ese tipo de células, pero no son anormales. En el caso del cáncer, sí lo hay. Entonces empieza a generar alguna alteración en las funciones, en el tejido o en el órgano, pues donde está desarrollando, donde está creciendo, ¿sí? Y pues hay que tomar en cuenta que es un crecimiento sin control. Esto es algo muy, muy importante, tomarlo en consideración. Y pues bueno, aquí lo que les comentaba, las células normales pues pueden convertirse en células cancerígenas. Aquí, por ejemplo, esto vemos un tejido. Esta parte de aquí, pues bueno, son las células, tienen una característica normal. Estas células cuando empiezan a alterarse, empieza a haber un crecimiento pues acelerado, empieza a haber un mayor número de células. Aquí todavía pueden considerarse normales. En esta fase pues es cuando la mayor parte de los tumores pueden generarse como tumores benignos. ¿Por qué? Porque no se han modificado completamente las células en sí, ¿sí? Pero cuando estas células empiezan a generar ya alteraciones de manera interna, ¿sí? Empiezan todavía a crecer mucho más rápido, a desarrollarse mucho más, y esto, pues bueno, ya lo que le llamamos displasia, en la cual, pues bueno, ya existe una alteración, pues ya en la morfología de la célula, aunque todavía hay algunos restos de las células normales, pero ya empieza a haber alteraciones. Y en el caso del cáncer, ya cuando el tejido o esas células dejan de ser normales, pues las células cambian completamente su morfología, dejan de ser pues, las células del tejido, ya sea de estómago, de pulmón, de la piel, etcétera. Y es cuando nosotros le llamamos cáncer, ¿sí? Entonces, estas son las fases en la cual una célula normal llega a un cáncer. La hiperplasia quiere decir el aumento en el número de las células, ¿sí? Entonces, estas son las fases en la cual se desarrolla un cáncer. Y pues bueno, obviamente cuando el cáncer se desarrolla ya en un tejido y pues bueno, su crecimiento ha sido ya muy importante, pues las células cancerígenas tienen la capacidad de viajar a otros tejidos. Es lo que nosotros le llamamos metástasis. Por ejemplo, una célula puede desarrollarse a nivel del hígado, ¿sí? Empezar a crecer una tumoración, un cáncer a nivel del hígado y viajar a otro órgano. Por ejemplo, en este caso puede ser al pulmón o puede ser al hueso, ¿sí? Entonces, esas metástasis son ya grupos de células en la cual viajan a otros lugares ya lejanos de donde se desarrolló en primera instancia el cáncer, ¿no? En este caso se le llama cáncer primario, que es a donde se desarrolla. Y la metástasis es el lugar a donde viaja, ¿sí? Entonces, esto es una fase, pues muchas veces ya importante, una fase ya pues tardía del cáncer, en la cual pues muchas de las personas en su mayor parte su sobrevida pues es de poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya están alterándose otros órganos, otros tejidos, ¿no? Hay personas que sí pueden lograr curarse de este tipo de problemas, incluso metastásico, pero esto puede estar en relación pues al tratamiento, ¿no? Que estén llevando la respuesta al tratamiento, la respuesta a los cambios que ellos hayan hecho en su vida, ¿no? Bueno, aquí comentarles, pues viajan a través de la sangre o a través del sistema linfático, ¿sí? Estas son las dos vías donde precisamente las células cancerígenas pueden viajar a diferentes órganos. Y pues bueno, el cáncer es una enfermedad genética. ¿Esto qué significa? Que, que empieza a haber alteraciones precisamente en los genes. Los genes son las estructuras, es la estructura, digamos, como más pequeña donde se encuentra la información genética, ¿sí? La información de nuestro organismo, la información de cada una de nuestras células. Entonces, una alteración en alguna parte, en alguna estructura de nuestro ADN, ¿sí? Que en este caso, este pedacito de ADN se le llama gen, ¿sí? Una alteración en este tipo
¿sí? O en estas partes del gen, pues van a generar una enfermedad genética y esto va en relación con factores externos o también por factores internos. No necesariamente los factores externos tienen que ser los causantes de algún problema de tipo canceroso. También hay pues síndromes que se llaman síndromes hereditarios, en la cual pues las personas o los familiares están predispuestos ya de manera familiar, en la cual pues bueno, ya tienen una alteración o tienen ya una mutación en algún cambio ya en ese gen, en la cual pues en cualquier momento pudieran desarrollar el cáncer. ¿Por qué? Porque ya existe esa lesión o esa mutación. Entonces, por eso es que se le considera a una enfermedad genética prácticamente, porque cualquier causa externa o interna va a poder modificar precisamente a nuestros genes, ¿sí? O alguna parte de nuestros genes. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta que pues nosotros podemos también causar que nuestros genes se modifiquen y esto la mayor parte de las veces es por cuestiones de tipo externo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las causas. Y aquí precisamente vemos que, pues bueno, hay diferentes tipos de cáncer, hay más de 100 tipos de cáncer, y esto va dependiendo el lugar a donde se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, tenemos cánceres del sistema nervioso, que pues bueno, también va dependiendo qué tipo de célula del sistema nervioso va a alterar, o por ejemplo, las leucemias, que es muy común en niños, en jóvenes entre 20 años, en la cual pues altera precisamente a las células de la sangre, a las células, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿no? O los que se llaman sarcomas, que son pues cánceres que van a afectar, por ejemplo, en este caso el hueso, que pueden afectar tejidos blandos, como puede ser el músculo, como pueden ser los tendones, etcétera, ¿no? O los linfomas, que es también algo muy común que a lo mejor ustedes han escuchado, los linfomas no Hodgkin o Hodgkin, ¿no? En la cual tiene que ver con una alteración a nivel de los ganglios o a nivel del sistema linfático, ¿no? O los mielomas que tienen que ver precisamente con cánceres de la médula ósea, ¿sí? En la cual pues va afectando la producción de células sanguíneas, como pueden ser plaquetas, como también puede ser prácticamente los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, ¿no? Eso se les llaman mielomas. O los melanomas que tienen que ver, por ejemplo, con la piel, ¿no? O carcinomas que también tienen que ver con algún tipo de cáncer de piel, ¿sí? Y entonces se le va a poner el nombre de acuerdo al tejido o al órgano que está dañando o que está alterando, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de cáncer, hay cánceres también muy raros como cánceres también muy comunes, ¿no? Pero hay muchos cánceres, aproximadamente son unos 100 tipos de cáncer. Y pues bueno, ¿cuáles son sus causas? El cáncer se le considera una enfermedad multifactorial, ¿sí? Pero pues obviamente hay cuatro grandes causas o factores que van a influenciar para que el cáncer se pueda desarrollar en una persona. Obviamente vemos en primera instancia la edad. La edad es un factor de riesgo, especialmente para algunos cánceres, por ejemplo, en el caso de las leucemias o en el caso de algunas enfermedades de los huesos, donde pues, puede ser más común en niños, o por ejemplo, después de los 60 años también hay una edad como promedio en la cual la persona pudiera presentar algún cáncer y es aproximadamente a los 65, ¿no? Entonces la edad cumple es un factor o es una causa importante de cualquier enfermedad, pero en este caso del cáncer. ¿Por qué? Pues porque también conforme nosotros tenemos más edad, pues se pueden generar alteraciones a lo largo de nuestra vida por otros factores. Por ejemplo, si la persona se le suma que tiene obesidad o se le suma que tiene tabaquismo, se van sumando otros factores con la edad en la cual van a influir para que se genere un cáncer. Por ejemplo, otro factor importante es la dieta y el ejercicio. Una persona que tiene malos hábitos alimenticios, que en la cual pues se consume alimentos demasiado fritos, empanizados o al carbón, en la cual pues bueno van a generar alteraciones o el consumo, por ejemplo, de muchos alimentos que pudieran estar empaquetados, que tienen conservas, que tienen algún tipo de sustancia para, por ejemplo, mejorar el sabor o algo, esto puede alterar
las funciones intestinales, por ejemplo, las funciones celulares a nivel intestinal y pueden generar, por ejemplo, algún tipo de cáncer de colon, ¿no? Entonces, sí, la dieta influye mucho, el poco consumo, por ejemplo, de fibra, de frutas, de verduras, pues esto influye a que pues también se llegue a presentar cánceres. Entonces, la dieta es fundamental tanto para la prevención, incluso para el tratamiento de algunos cánceres, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Y obviamente el ejercicio, una persona que es más sedentaria, pues el cuerpo se vuelve menos resistente a los cambios, se vuelve menos resistente al estrés. El ejercicio fortalece el sistema inmunológico. Pregunten a las personas cómo se sentían antes y cómo se sentían después de realizar ejercicio, ¿no? Entonces, podemos hacer esas preguntas y incluso lo podemos hacer con nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, mi sistema inmunológico se reforzó. Antes tendía a enfermarme más, a ser más alérgico, a la alteración, a la formación, por ejemplo, de herpes labial. ¿Por qué? Por los cambios, por la poca resistencia que tenía mi cuerpo. A partir de que empecé a hacer ejercicio, mis alergias se controlaron más también. Este problema de las úlceras en la boca también disminuyeron de manera importante. Entonces, aquí vemos cómo el ejercicio puede fortalecer nuestro cuerpo en diferentes partes, pero especialmente en el sistema inmunológico. Obviamente la genética, como ya vimos, el cáncer es una enfermedad genética. Obviamente hay una tendencia hereditaria. Si tenemos familiares donde, pues bueno, a lo mejor los abuelos, los papás tienen cáncer, por ejemplo, aquí en el consultorio tenemos pacientes donde pues los abuelos, los papás, los hermanos han tenido cáncer. Entonces, hay un problema a nivel genético en ellos. A lo mejor ya hay una mutación específica, ¿sí? En la cual pues todos los familiares pudieran presentar algún tipo de cáncer o algo muy específico en la cuestión del cáncer. Entonces, la genética también cumple una función. Ahora, no todas las personas que tienen o que tienen familiares con cáncer van a desarrollar cáncer. Esto tiene que ver mucho con su propio organismo y también con el ambiente donde ellos se estén desarrollando. Por ejemplo, si es una persona que tiene una dieta adecuada, que hace ejercicio, que se cuida, que no fuma, no toma, etcétera, pues tiene factores de riesgo mínimos para que pueda desencadenar esa mutación, para que se pueda generar el problema del cáncer, para despertar, digamos, ese monstruo que tenemos ahí a nivel genético, ¿sí? No lo va a despertar. ¿Por qué? Porque está cuidando su entorno, a diferencia de otras personas que, pues bueno, pudiera ser que a nivel familiar no tienen antecedentes de cáncer, pero esa persona lo desarrolló y esto lo podemos ver, ¿sí? En relación a lo que está en su entorno. A lo mejor es una persona que toma de manera excesiva, tabaquismo excesivo, no sé, el consumo de drogas, mala alimentación, falta de ejercicio, la edad, a lo mejor es una persona ya mayor, etcétera, ¿no? Entonces, se van sumando los factores de riesgo y esos factores de riesgo, la suma de esos factores de riesgo lo va a hacer propenso al cáncer, ¿no? Entonces, este es otro factor. Y obviamente, pues bueno, dentro del ambiente también tenemos sustancias que, pues bueno, que pueden ser químicas, como pudieran ser a lo mejor algunos medicamentos que pudieran inmunosuprimir el sistema inmunológico. Eso, pues, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un trasplante de algún órgano, pues les dan medicamentos para suprimir el sistema inmunológico, ¿no? Esto pues puede generar un mayor riesgo del desarrollo de cualquier cáncer, ¿no? Porque el sistema inmunológico está bajo, o por ejemplo las personas, eh, por ejemplo en el caso de las sustancias o cancerígenos que pueden ser biológicos, como el caso de los virus, las bacterias, por ejemplo el Helicobacter pylori, que es muy común encontrarlo en problemas de úlceras gástricas, que es un factor de riesgo, o el virus del papiloma humano, que tenemos varios subtipos, pero hay subtipos que son muy agresivos y que pueden generar cáncer cervicuterino, ¿no? O por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C, que son desarrollados por virus, ¿sí? Y que pues bueno, esto tiende a desarrollar un cáncer de hígado, ¿no? Y a nivel físico, pues por ejemplo, pudieran ser la luz ultravioleta, las personas que se someten
a estar mucho tiempo expuestos a la luz ultravioleta, pues bueno, pueden desarrollar a lo mejor cáncer de piel, ¿no? O personas que tienen su profesión, por ejemplo, los radiólogos que tienen, son radiaciones ionizantes en la cual, pues bueno, esto, la exposición continua, ¿sí? Pudiera desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, como ustedes pueden ver, es multifactorial, pero hay factores que nosotros podemos modificar, que son modificables y que generalmente en su mayor parte estos factores modificables son los causantes del cáncer. Tanto la edad como la genética no lo podemos hacer, ¿sí? Pero los demás sí. Y pues bueno, aquí hay unas cifras, voy a hablarlo de manera general sobre lo que es el cáncer. Por ejemplo, es la segunda causa de muerte en el mundo, imagínense, o sea, es muy alto esto. Ocasiona 10 millones de defunciones al año. Aproximadamente una de cada 6 defunciones en el mundo se debe al cáncer, o sea, es muy alto el porcentaje. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos bajos y medios. Esto puede deberse precisamente a los escasos recursos que existen hacia la salud. También, pues bueno, generalmente en países donde hay bajos ingresos, pues muchas veces que son países tercermundistas, pues también existe la ignorancia, la falta de prevención, la falta de cultura de la prevención y también, pues bueno, muchos de los sistemas de salud también no son muy buenos o también pudiera no existir el tratamiento adecuado o suficiente, ¿no? Entonces, por eso es muy común en este tipo de países, como es México. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben, en su mayor parte, es por el consumo de tabaco. Ustedes ven que el 25% de las muertes por cáncer se deben a tabaco. Entonces, las personas que fuman, pues deben dejar de fumar porque, pues bueno, tienen ese riesgo. Ajá. Obviamente, la obesidad, el sobrepeso, el tener un índice elevado de masa corporal es un riesgo muy importante. ¿Por qué la obesidad genera cáncer? Porque la obesidad genera un proceso inflamatorio crónico y el proceso inflamatorio crónico genera alteraciones en la química del cuerpo, genera alteraciones a nivel genético. Entonces, por eso el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo importante y aquí lo podemos ver, es muy alto. El consumo de alcohol excesivo de manera nociva. Entonces, esto pues altera la función adecuada del hígado, altera, pues estamos hablando de una sustancia que no está o no es propia del cuerpo y esto, pues el cuerpo lo tiene que metabolizar de alguna manera. El problema es el exceso, ¿sí? Si me tomo una copa, a lo mejor no pasa nada, pero si ya son 10 copas, ¿sí? Ese es el problema. La baja ingesta de frutas y verduras. Hay que tomar en cuenta que las frutas y verduras contienen fibra, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta que las frutas y las verduras contienen antioxidantes, contienen nutrientes esenciales que favorecen la protección celular y aumentan el sistema inmunológico y reducen precisamente la oxidación en el cuerpo, que ese es otro problema. Cuando hay una oxidación excesiva en nuestro organismo, nuestro cuerpo genera estrés, lo que se llama estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo es también un factor importante para el desarrollo de cáncer. Eso puede generar alteraciones a nivel genético, esas mutaciones, ¿sí? Entonces, esto es algo importante. Y pues la falta de actividad física, como ya vimos, la poca resistencia del cuerpo a cambios, ¿sí? A cambios extremos. Entonces, la actividad física nos ayuda a tener una mayor resistencia corporal, una mayor resistencia celular. Y el cuerpo se va adaptando a ese tipo de estrés, ¿sí? Que genera el ejercicio, ¿sí? Entonces, estos son datos muy, muy importantes. Y aquí nada más para detallar cómo en el caso del cáncer de mama es uno de los principales pues cánceres que se llegan a presentar como casos nuevos, aquí podemos ver, ¿sí? Estas son las principales causas del cáncer y el de mama en casos nuevos es en primer lugar, ¿no? Y en el caso de mayores defunciones es el cáncer pulmonar. Esto pues obviamente la exposición al tabaco es muy alta. Entonces esto nada más para que ustedes vean cuáles son los principales cánceres nuevos, ¿sí? De la que gente se enferma y de las que se mueren. Entonces prácticamente nada más cambian de lugar, son prácticamente los mismos, pero sí cambia mucho en el de mama. Hay muchos casos nuevos de mama.
Y esto es algo muy importante porque el cáncer de mama se puede detectar a tiempo y el tratamiento y la cura, pues bueno, puede ser pues, prácticamente al 100%, ¿sí? Cuando se detecta a tiempo. Por eso, pues las campañas de salud en que las mujeres puedan hacerse los estudios pertinentes, las mastografías, los ultrasonidos, ¿sí? Para detectar este tipo de cáncer. Y pues bueno, va a ser el pronóstico? ¿Sí? El pronóstico. Pues bueno, depende mucho sobre la localización del tumor primario, ¿sí? Depende dónde va a estar localizado. Ajá. Depende mucho el tipo del cáncer, porque hay cánceres demasiado agresivos, hay cánceres que se desarrollan muy rápido, que crecen muy rápido. Los cánceres que están menos diferenciados, o sea, que no se detecta más o menos de dónde viene o cómo es, pues bueno, son cánceres demasiado agresivos y que generalmente crecen demasiado rápido. La extensión de la enfermedad, si es un cáncer que se encuentra solamente in situ, o sea, que apenas está desarrollándose, apenas está creciendo, digamos, es un bebé ese cáncer, y de repente, o si no está ya por ejemplo, solamente en un tejido, en un órgano, pues simplemente se extirpa, si es que se puede extirpar, se extirpa y la solución está dada el tratamiento. Pero pues si es un cáncer que ya hizo metástasis a otros órganos, pues bueno, el pronóstico, la sobrevida, pues bueno, va a depender de eso. También el estado nutricional del paciente, esto es algo muy importante. Cuando una persona no tiene una nutrición adecuada, previa, obviamente, y durante el proceso de la enfermedad, pues esta persona va a tener más beneficio de que se desarrolle, va a tener un mejor pronóstico o no va a tener un mejor pronóstico. Y obviamente también la edad del paciente. Si no es lo mismo un niño, un joven, a una persona, por ejemplo, de la tercera edad, una persona que tiene 80, 90 años, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos celulares, las funciones cambian, ¿sí? Entonces, puede alterarse mucho, por ejemplo, incluso en el tratamiento. Puede ser que una persona de la tercera edad no tolere los tratamientos. También hay muchos cambios que generan, por ejemplo, el que también pues no tengan una buena alimentación. ¿Por qué? Porque pues también ya tienen otras alteraciones previas al cáncer. Posiblemente también sean diabéticos, hipertensos, o sea, se van sumando muchos otros factores con la edad. Por eso es más fácil que una persona más joven pueda tener un pronóstico más elevado, ¿no? Entonces, esto depende mucho de estos puntos. Y pues bueno, ¿cuál es la prevención? ¿Sí? Porque el cáncer en su mayor parte de las veces es prevenible cuando se detecta a tiempo, pero también si nosotros tomamos en cuenta o hacemos nuestra tarea, ¿no? Por ejemplo, si pues soy fumador, soy alcohólico, pues bueno, tratar a lo mejor de empezar a reducir un tratamiento para el alcoholismo, un tratamiento para el tabaquismo, ¿no? O se está iniciando en este tipo pues, de vicios, pues ya tratar de eliminarlos, ¿no? Entonces, eliminar este tipo de vicios, ¿por qué? Porque generan estrés oxidativo en nuestro cuerpo, ¿sí? Son sustancias que el cuerpo no va a tolerar, ¿no? En algún momento. Ajá. También, pues cuidar el peso. Si estamos presentando problemas de sobrepeso y obesidad, ya vimos que uno de los factores de riesgos principales es el índice de masa corporal elevado. El tener una mayor cantidad de grasa corporal en nuestro cuerpo es un factor de riesgo. Entonces tenemos que controlarlo. La dieta fundamentalmente, como ya vimos, es un factor también de riesgo, pero también es parte de la prevención. Entonces, si nosotros hacemos modificaciones en nuestra dieta, el consumir una variedad importante de alimentos, no solamente comer lo mismo todos los días, sino tenemos que darle más variedad de alimentos para tener una mayor variedad de nutrientes, ¿sí? Especialmente de nutrientes antioxidantes, de protectores, que provienen de las frutas y las verduras, ¿sí? Entonces, la dieta fundamental. Y obviamente la dieta es individual, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues, todos podemos tener consumir los mismos alimentos, pero la dieta tiene que ser individualizada y especialmente cuando hay un problema también de cáncer.
Obviamente la exposición al sol hay que prevenirlo, utilizar algún tipo de protector solar, porque sabemos que pues la luz ultravioleta, ¿sí? Es un factor de riesgo para el cáncer. Entonces tratar no de exponernos de más, porque sí es importante la exposición para precisamente para la producción de vitamina D. Entonces la exposición debe ser, por ejemplo, por las mañanas, entre 15 a 20 minutos, o por las tardes, ¿no? Después de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque la intensidad del sol es mucho menor, ¿sí? Y pues estamos previniendo que nos haga daño. También, pues bueno, sabemos que vivimos en una ciudad muy contaminada. En las ciudades contaminadas pues hay mucho mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque hay sustancias suspendidas en el aire, ¿sí? Generalmente consumimos, también hay alimentos que consumimos en exceso. O sea, todo el ambiente que tiene que ver con la ciudad, especialmente con ciudades contaminadas, pues tenemos que cuidarnos más, y es ahorita, por eso Neolife es muy importante en esta parte, porque pues a lo mejor no podemos irnos de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque aquí está nuestro trabajo, está nuestra ciudad, está nuestro hogar, etcétera, está nuestra familia, y va a ser difícil que nos vayamos de aquí a un lugar mucho más abierto, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer para poder reducir el riesgo, ¿sí? A esos contaminantes o a protegernos, ¿no? Obviamente realizar la actividad física, la que ustedes quieran, pero es muy importante mantener en forma nuestro cuerpo, ¿sí? Tratar de darle avisos a través del ejercicio físico a nuestro cuerpo que tiene que estar fuerte, ¿sí? Que tiene que ser resistente, ¿sí? Entonces, son estos factores que pueden ayudarnos a la prevención del cáncer. Y pues bueno, ¿qué nos ofrece Neolife como apoyo para este problema, tanto para la prevención como para cuando una persona ya tiene el cáncer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendarle a estas personas, ¿no? Y pues bueno, de primera instancia tenemos que recomendar un complemento que cumpla con todos los elementos, que cumpla con todos los nutrientes que nos puede dar un complemento nutricional. En este caso está la fórmula 4 Plus. La fórmula 4 Plus es un complemento a base de granos enteros de trigo, de arroz y de soya, que son los concentrados de trinen. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar precisamente a nivel de la célula, hacer que la célula esté nutrida. Y la fórmula 4, gracias a los concentrados, perdón, de trinen, nos va a ayudar a mejorar la permeabilidad de la membrana para que esté bien nutrida y la célula pueda trabajar y pueda realizar la acción que tiene que hacer, ¿no? Entonces es un complemento que nos va a ayudar, por ejemplo, a elevar los niveles de energía. Sabemos que una persona que tiene cáncer, que está en este proceso degenerativo, pues generalmente son personas que están cansadas, que están agotadas, y también porque pues llevan tratamientos para la curación del cáncer, como son las quimios, las radioterapias, ¿no? Que generalmente pueden producir alteraciones físicas que, por ejemplo, no pueden consumir algunos alimentos, les duele la garganta, no pueden pasar, les genera dolor, ¿sí? Entonces aquí es donde cumple una función muy, muy importante, un complemento nutricional. ¿Por qué? Pues porque son complementos que están elaborados precisamente para esa función, para darle una carga de nutrientes esenciales, ¿sí? Y pueda garantizar ese aporte de nutrientes. Aquí la fórmula 4 es un complemento muy importante. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas, tiene minerales, contiene lípidos y esteroles, que son grasas esenciales, contiene enzimas digestivas que van a facilitar la absorción de algunos de los nutrientes, especialmente proteínas, ¿sí? Entonces, un complemento muy, muy importante, y que va a apoyar, pues bueno, a otras partes, por ejemplo, al desarrollo cardiovascular, al desarrollo y equilibrio a nivel hormonal, obviamente a disminuir, ¿sí? El estrés que se pueda estar generando en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, este es un complemento que debemos iniciar para las personas que tienen este problema. Y obviamente, pues tenemos también que darle un complemento que tenga esos elementos, garantizarle a la persona que tiene este problema, garantizarle nutrientes que puedan elevar y que puedan proteger, ¿sí? Que puedan proteger a esa célula y que puedan elevar el sistema inmunológico. Y en este caso tenemos al Phytodefense. El Phytodefense es un producto
que tiene 3 productos en uno. Tiene carotenoid complex, contiene flavonoid complex y contiene crucíferos plus. Estos 3 grupos de nutrientes o de complementos, pues son complementos que van a ayudar a proteger, ¿sí? Y a defender a la célula tanto en su parte externa, que es la parte líquida, como la parte interna y la parte de en medio de la célula, que es la membrana celular. O sea, estamos teniendo una protección completa, tanto externa como internamente de la célula. Entonces, en la persona que tiene un problema de cáncer o tiene algún antecedente de cáncer, pues vamos a ayudarle a que esa célula esté protegida, ¿sí? A esa célula que no se dañe, que no esté lesionada, ya sea por virus, por sustancias que estén ahí atacando a la célula, la oxidación misma, ¿sí? Que todos tenemos oxidación en nuestro cuerpo. El problema es que al no consumir frutas y verduras, ¿sí? Hace que la oxidación aumente y nuestro sistema de protección disminuya. Y eso es lo que lesiona a las células y es lo que produce muchas veces el cáncer, ¿sí? Entonces, con este complemento que está hecho a base precisamente de 6 porciones de frutas y verduras, estamos dándole a nuestro cuerpo, estamos dándole a nuestras células los nutrientes protectores a este nivel, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos ver que puede incrementar el sistema inmunológico hasta en un 37% en tan solo 20 días. Reduce en un 90% la formación de células malignas, imagínense, ¿sí? Se aumenta mucho la protección. Evita el daño oxidativo en un 44%, que es otro factor importante. Favorece la desintoxicación. Sabemos que hay sustancias que cuando ingresan a nuestro cuerpo, ya sea a través del aire, ya sea a través de los alimentos, ¿sí? O a través del agua, se pueden generar toxinas y por eso es muy importante la protección y una desintoxicación adecuada. Y obviamente, pues bueno, es un complemento que va a apoyar en cualquier tipo de enfermedad degenerativa como es el cáncer. Este se toma un sobre diario y de la fórmula 4 también se toma un sobre diario. Tenemos otro complemento también muy importante, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden masticar, que no pueden pasar tabletas, tenemos una opción muy importante que es el TRE. El TRE es un complemento a base de tres componentes, que es la granada, baya de acai y el té verde. Estos 3 componentes tienen una acción muy importante en nuestro cuerpo porque generan una función adecuada, por ejemplo, en las partes líquidas del cuerpo, como es la sangre, genera una protección adecuada en todas las partes líquidas. Entonces, tiene una acción inmunológica y una acción antioxidante. Como ustedes pueden ver, tienen los colores que son los carotenoides y los flavonoides. Es lo que les comentaba. Este tipo de sustancias son los que generan una protección, ¿sí? y una elevación del sistema inmunológico. Aparte, tiene una acción antiinflamatoria. Muchas de las acciones, perdón, muchos de los problemas de cáncer también se debe a la inflamación crónica, ¿sí? La inflamación crónica es una inflamación en la cual el cuerpo no puede controlarla, ¿sí? No sabemos cómo se presenta incluso este tipo de inflamación crónica no se debe muchas veces a un mecanismo específico, simplemente se llega a inflamar, por ejemplo, como sucede en las enfermedades autoinmunes, en la cual, aunque no haya ninguna lesión en algún tejido, se inflama ese tejido, ¿sí? Y por mucho tiempo. Y eso con el tiempo puede degenerar a un cáncer. Por eso es muy importante que tengamos elementos que nos puedan ayudar a manejar esa inflamación o esa microinflamación que lo podemos tener porque a veces no lo vemos, pero hay microinflamación, ¿sí? Y eso se da a nivel celular. Y este complemento nutricional nos puede ayudar con ese efecto antiinflamatorio. Obviamente beneficios, por ejemplo, mayor agilidad mental, la reducción obviamente del cáncer, la salud a nivel cardiovascular. Entonces es un complemento esencial, ¿sí? Para estos problemas de cáncer también. El Betagar, pues bueno, el Betagar es un complemento a base de vitamina B, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6, con también, pues bueno, funciones con otros elementos minerales, como puede ser el zinc, como puede ser el selenio,
que esto lo que ayuda mucho es para las personas que viven en ciudades muy contaminadas o que pues bueno, tenemos el riesgo de consumir alimentos que pudieran tener algún metal pesado, por ejemplo, el caso de los pescados, ¿no? O algunas sustancias, algunos alimentos que pudieran estar con algunas sustancias que puedan generar alguna intoxicación, algún daño en nuestro cuerpo, pues este complemento es un buen complemento desintoxicante y protector de celular. Entonces, el Betagar es un complemento que va a incrementar nuestra respuesta inmunológica, también va a ayudar, por ejemplo, a reducir la propensión a las alergias, ¿sí? Y la eliminación de aditivos en los alimentos, lo que les comentaba, ¿no? Que pueden generar alguna intoxicación y con ello pueden generar algún problema o en el desarrollo de cáncer. Entonces, es un complemento que podemos utilizar pues prácticamente todos, porque todos vivimos en la Ciudad de México y pues bueno, esto nos va a ayudar a la protección, a desintoxicar, ¿sí? Se llama Betagar, este se toman 3 diarios. Tenemos All Natural Fiber. Como sabemos, también la dieta en México y pues bueno, de la mayor parte de las personas, al reducir el consumo de frutas y de verduras, pues obviamente también se reduce el consumo de fibra, ¿sí? Y la fibra es un tipo de carbohidratos, es un tipo de azúcar que no lo digiere nuestro cuerpo, pero que tiene funciones muy importantes a nivel intestinal. Y precisamente las personas que tienen problemas de estreñimiento, que tienen problemas a nivel intestinal, es precisamente la mayor parte de ellos es por problemas de fibra, porque no tienen cantidades suficientes de fibra y esto hace que también el intestino se vuelva más perezoso. Entonces, All Natural Fiber es un complemento en la cual tiene 12 fuentes naturales precisamente que provienen de la dieta diaria y que van a ayudar que ofrecen una cantidad adecuada de fibra, precisamente número uno, para regular y activar la función intestinal. Obviamente favorece la eliminación digestiva, evita que se formen gases, que se formen sustancias tóxicas. La fibra los atrapa y los elimina, ¿sí? También, por ejemplo, para personas que tienen problemas de metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, pues bueno, la fibra de manera indirecta puede ayudar al control de la diabetes. Y obviamente, pues para disminuir el riesgo de cáncer de colon, que el cáncer de colon se debe en la mayor parte de las veces por una mala alimentación, por un bajo consumo de frutas y verduras, un bajo consumo de fibra. Entonces, All Natural Fiber es un complemento que puede ayudar a problemas de estreñimiento y a la prevención, ¿sí? Y la disminución del cáncer de colon, ¿sí? Entonces, un complemento que podemos tomar todos los días es un polvo que fácilmente se puede disolver en cualquier líquido, que se puede poner, pues no sé, en galletas, en la comida, en la sopa, donde ustedes quieran, en la leche, en el jugo, y aportar la cantidad necesaria de fibra. Y obviamente también tenemos el Acidophilus Plus. El Acidophilus Plus es un complemento que tiene 5.000 millones de bacterias benéficas, los famosos lactobacilos. Los lactobacilos tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración de estas bacterias benéficas, que ahora se le llama microbioma, lo que se llamaba antes flora intestinal, pero ahora se llama microbioma, ¿sí? Estos microbios, estas bacterias benéficas, cumplen una función desintoxicante. Ayuda a la producción, por ejemplo, de nutrientes también que requiere el cuerpo. Favorece mucho la protección también en cuestión del sistema inmunológico. Evitan, por ejemplo, que bacterias o que sustancias tóxicas, ¿sí?, ingresen al interior del intestino y puedan viajar a la circulación y puedan viajar a todo el cuerpo. Entonces, es muy importante tener un equilibrio de ese microbioma, de esa flora normal de nuestro cuerpo, de bacterias, ¿sí? Entonces, Acidophilus Plus cumple una función importante para generar ese equilibrio, ¿sí? Y, pues bueno, va a favorecer, por ejemplo, para otro tipo de trastornos. Por ejemplo, una persona que ha tomado antibióticos durante mucho tiempo, pues ayuda a generar el equilibrio, a normalizar el microbioma también, pues al control de diarreas, al control de estreñimiento,
¿sí? Entonces tiene muchas funciones el Acidophilus Plus con 5.000 millones de lactobacilos por cada cápsula, ¿sí? Entonces, y tiene una función muy importante, una tecnología que se llama de entrega dirigida. Este complemento va a hacer su acción donde debe de hacerlo, que es a nivel intestinal, donde debe de llegar. Tiene una protección la cápsula para que la acidez del estómago no dañe a la cápsula y pues no se mueran antes las bacterias, sino que debe de llegar a donde tenga que llegar. Entonces es un complemento que se puede tomar todos los días, una cápsula todos los días, ¿sí? O en el caso de una persona que tuviera un problema ya a nivel digestivo, puede ser una o dos al día, o puede ser cada tercer día simplemente por una cuestión preventiva. Pero es un complemento que puede ayudarnos a prevenir también cáncer, especialmente cánceres de tipo intestinal, ¿sí? Y pues bueno, estos son algunos de los complementos que nos pueden ayudar para la prevención o para el apoyo de diferentes cánceres que se puedan desarrollar. Entonces, pues de mi parte es todo. Agradezco mucho que han estado con nosotros.